¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Bienvenidos a este primer tema de lo que vendría siendo un inicio de un nuevo curso de sabiduría y autoconocimiento. Les habla su amigo Karim. Yo voy a ser el instructor encargado de compartir estas enseñanzas, esperando que pues a través de mí ustedes puedan llevarse algún tipo de conocimiento, de revelación que les ayude a estar mejor en este mundo como personas, ¿no? A nombre del equipo de conocimiento de sí mismo, una sala que se encuentra ubicada en la ciudad de Mérida, Yucatán, em, pues les damos bienvenidas, ¿no?, a esta nueva idea de querer compartir este conocimiento de manera semanal. Lo vamos a explicar más adelante, pero ahorita hay un curso presencial que se transmite en vivo en las plataformas de streaming en Facebook y también en YouTube. De hecho, pueden encontrar esos videos directamente en el apartado de streaming, de live. Sin embargo, nosotros pensamos que es necesario pues abrir un espacio más de manera virtual, más digital, para aquellas personas que pues prefieran llevar un tema a la semana para que lo puedan reflexionar, practicar y sobre todo pues aplicar, ¿no?, en su vida. Y es por eso que hoy pues la iniciativa es ver justamente pues que la gente pueda tener una opción adicional, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a platicar de los objetivos de este conocimiento, qué es lo que busca, qué buscamos obviamente al querer compartir esta información y cómo es que creemos que esta información pues les va a servir a ser mejores personas. Entonces, vamos a comenzar. Muy bien, pues miren, antes de empezar a explicar qué es el conocimiento de sí mismo, que es básicamente el nombre de esta enseñanza, me gustaría hacer unas acotaciones para que podamos entender en dónde estamos ubicados, ¿no? El primer punto que me gustaría platicar es que la información que les vamos a compartir proviene de algo que no sé si ustedes conozcan, que se llama sabiduría perenne. ¿Qué es la sabiduría perenne? Es un tipo de conocimiento que perdura a través del tiempo. Es un tipo de conocimiento que no importa la cultura, no importa la época en la que una se encuentre, ni tampoco el lugar geográfico, la esencia es la misma. Y como veremos más adelante, muchos maestros espirituales sabían de este conocimiento, tuvieron acceso, pudieron encontrarlo y gracias a ellos, pues primero que nada, tuvieron un gran cambio a nivel personal y también ayudaron obviamente a lo que viene siendo la gente que los rodeaba, ¿no? Em, por lo tanto, esta información que vamos, este conocimiento no es una religión. O sea, nosotros no estamos casados, por así decirlo, con algún tipo de movimiento religioso. Por lo tanto, todas las personas que estén interesadas pues en ser mejores personas están totalmente invitados y esto no va a chocar con ningún tipo de religión como tal, al menos no de nuestra parte. Entonces los cristianos, los budistas están pues totalmente invitados obviamente a tomar este curso y pues básicamente ese es el primero. Luego, el segundo punto es que vamos a compartir un montón de información. Son casi 50 temas que se van a impartir a lo largo del año. Y nos vamos a extender y vamos a tocar temas que pueden ser
muy interesantes, en algunas veces extraordinarios para aquellas personas que es la primera vez que toman este tipo de conocimiento. Y lo más importante que nosotros queremos recalcar es que este conocimiento lo debes de centrar en ti mismo. A veces pasa que cuando uno entra a este tipo de conocimientos y los empieza a escuchar, entender, como que empieza a pensar que esta información les puede servir a su pareja o a sus papás, porque con ellos puede ser que esté teniendo conflicto. Y no está mal, al final una de las cosas que nosotros siempre pedimos es que se comparta la enseñanza para que muchas personas pues puedan tener acceso a ella, ¿no? Pero el error que luego cometemos es querer evangelizar, por así decirlo, a las personas con este conocimiento porque queremos que ellos cambien, no nosotros. Entonces es muy importante que, que nosotros entendamos que toda esta información que les vamos a compartir es para nosotros. O sea, lo que nosotros queremos es generar un cambio en nosotros mismos y por eso obviamente ese cambio hará que nuestra vida mejore, ¿no? Por ahí hay una frase que mucho nos gusta compartir en redes sociales, que es que para que la vida cambie, ¿sí? Tiene que cambiar la persona que la está viviendo. Entonces, esa es la idea obviamente de esta parte. Y como punto número 3, pues me gustaría mencionar que esto es una sala de estudio, virtual tal vez, obviamente. Y por lo tanto, nosotros no buscamos que ustedes acepten este conocimiento de manera inmediata. No porque yo te lo comparta de manera, vamos a decir, muy objetiva o con palabras muy rebuscadas y que tienen cierta lógica y dices, ok, esto suena bastante correcto, ya sabes, con cierta idea muy bien estructurada. Nosotros no queremos que por ese tipo de situaciones ustedes acepten o rechacen, que sería obviamente todo lo contrario, la información que se les está compartiendo. Porque lo que nosotros queremos es que ustedes comprueben, de hecho se les va a compartir obviamente ejercicios, prácticas para que ustedes comprueben obviamente lo que nosotros les estamos diciendo. Algunas de esas prácticas van a ser pues más sencillas que otras, algunas van a ser menos místicas, van a ser mucho más, vamos a llamarles materiales, ¿no? Que lo puedes observar, pero que al final te van a aproximar, te van a apuntar para que tú en su momento puedas comprobar con los ejercicios un poco más espirituales, más místicos, las realidades que nosotros te estamos planteando a través de esta información. Entonces, lo que nosotros esperamos es de que tú puedas cuestionar, dudar, investigar, practicar, comprobar la información que nosotros te estamos obviamente compartiendo. Y por eso es que obviamente nosotros colocamos esto como si fuera una sala de estudio, ¿no? En donde al final lo que nosotros queremos es básicamente que ustedes por su propia cuenta puedan corroborar la información que nosotros compartimos. Obviamente, muchos de nosotros que ya hemos pasado este proceso, llegamos a ciertas reflexiones que son muy similares, pues justamente porque es al final una sabiduría perenne. Es algo que no cambia a través del tiempo y que, como mencioné, muchas personas espirituales han podido corroborar esta información como tal, ¿no? Entonces, eso es básicamente como que los primeros 3 puntos que nos gustaría que nosotros, que a ustedes les quede muy claro, sobre todo a la hora de iniciar pues este largo camino de 50 temas aproximadamente, donde vamos a estar platicando de muchas cosas. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el objetivo per se de este curso, de estas pláticas? Bueno, a nivel teórico, a nivel, vamos a decir que muy conceptual, nosotros buscamos lo que viene siendo el despertar de la conciencia, ¿sí? La conciencia que tiene muchos significados, que tiene muchos sinónimos y que pues muchas culturas, muchos maestros han hablado justamente acerca de eso.
pues básicamente es esencia que nosotros tenemos dentro y que, como les mencioné, pues es tarea de nosotros corroborar si esto que les estoy mencionando es de alguna manera correcto, ¿no? Como tal. Pero si nosotros quisiéramos tener como que una especie de definición más práctica, a mí me gustaría pues obviamente compartirte un segundo punto que viene siendo felicidad duradera. Y a mí me gustaría aquí hacer una pausa y pues obviamente mencionar que este curso está básicamente planeado para todos, ¿sí? O sea, no importa si tú eres una persona que ya has tomado algún curso de sabiduría, algún curso de espiritualidad, o incluso has avanzado en temas más herméticos y conoces, digamos que términos un poquito más ocultistas y has de alguna manera como que ya especializado o abordado ese tipo de información a través de varios libros. Pero adicional, no importa si tú eres una persona que de pura casualidad te cayó este curso de la nada, estabas navegando en YouTube y de la nada apareció este curso. Y pues obviamente lo único que tú quieres es, por ejemplo, dejar el vicio de fumar, ¿no? Por así decirlo. O en su momento tienes un carácter fuerte, ¿no? Muy irascible y quieres cambiar eso. O en su momento puedes tener el vicio del alcoholismo, por así decirlo. Entonces, este curso es para ti también, porque al final lo que nosotros tratamos de explicar en estos temas es cómo ser mejores personas. Y lo vamos a ir, obviamente, vamos a decir que abordando durante todo este tiempo. Y por eso es que al final el objetivo del curso es la felicidad duradera. Al despertarlo conciencia, de manera natural, la felicidad se va a dar. Entonces, como vamos a platicar más adelante, hay un aspecto muy psicológico, filosófico, que es básicamente lo mismo, que tenemos que trabajar y que obviamente esto va a hacer que nosotros podamos mejorar en muchos aspectos en nuestra vida. El aspecto económico, por ejemplo, al tomar mejores decisiones. El aspecto de relaciones, ¿no? De llevarnos mejor con las personas que nos debemos de llevar o alejarnos de aquellas personas que luego nos hacen daño. Vamos a entender por qué también luego pues, chocamos con esas personas, ¿no? O porque es que al final en su momento las tuvimos que conocer, ¿no? Y pues obviamente a nivel personal, pues lo que más me llama la atención de este curso es que tú puedes generar la paz interior. Voy a hacer un comentario. Puedes obviamente reflexionarlo en tus tiempos libres. Es obviamente justamente parte de esta sabiduría perenne. Son de las reflexiones que en algún momento yo he llegado, pero me gustaría que obviamente no lo aceptes, ¿no? De manera inmediata. Realmente lo que todos estamos buscando es la paz interior, ¿sí? Todo lo que nosotros hacemos en esta vida, no importa el rol que estés jugando como papá, como empleado, como trabajador, como dueño, como tal vez participante de alguna comunidad religiosa o lo que tú gustes, nosotros lo que estamos buscando realmente es la paz interior. Esa paz que realmente nosotros nos haga sentir esta felicidad, como menciono, de manera duradera. Y hay una forma de lograrlo, solo que nosotros, gracias a, vamos, les voy a decir sociedad, pero pues realmente esto trasciende al tema de la sociedad, ¿no? La cultura, podemos decirle. Tenemos una idea equivocada y lo que nosotros queremos a través de este curso es que tú te vayas dando cuenta de cuáles son esas ideas equivocadas que tú tienes en tu cabeza, en tu mente, y que las puedas cambiar de tal manera de que entonces ya no sean una barrera para poder tener esta felicidad duradera. Ahora, esta información que les vamos a ir compartiendo no ha sido la primera vez que en su momento se ha comentado, ¿sí? Por ejemplo, en la antigua Grecia, el filósofo, obviamente, se me fue, Sócrates, fue una de las primeras personas que en su momento mencionó que él no sabía nada, ¿no? Es la frase clásica de yo solo sé que no sé nada, viene justamente de él y tiene que ver justamente con la parte de autoconocimiento, ¿sí? Obviamente los filósofos pueden darle
los estudiosos obviamente de filosofía griega antigua pueden darle un tipo de sentido a esta frase, pero realmente lo que nos estaba tratando de decir Sócrates es de que nosotros realmente no sabemos nada de la vida, que es justamente lo que vamos a empezar a platicar. De igual en las enseñanzas de Jesús, de hecho en un evangelio, se decían que justamente aquellos que no se conocen a sí mismos son la pobreza misma. Y aquellos que se empiecen a conocer a sí mismos se darán cuenta que tienen al Dios en su interior. Les puedo poner si quieren luego en los en los comentarios la referencia bíblica. Yo no soy mucho de aprenderme ese tipo de cosas. Sin embargo, la enseñanza está allá y es impresionante. Luego, en otra época, en otra cultura, pues tenemos obviamente a las enseñanzas en China, por ejemplo, de Lao Tse, en donde él mencionaba justamente una frase, ¿no? Aquel que puede gobernar un ejército es invencible, pero aquel que se puede, obviamente, o es poderoso, pero y aquel que se puede gobernar a sí mismo es invencible. Entonces, él también justamente mencionaba este tema acerca de cómo uno se puede autoconocer y obviamente al autoconocerse, pues puede generar cierto, vamos a decirlo, control sobre sí mismo. Y por último, pues tenemos a Siddhartha Gautama, el Buda, que él mencionaba que se puede tener una felicidad duradera y que es posible liberarse del sufrimiento. Y de hecho él mencionaba que el deseo es básicamente lo que genera el sufrimiento. Sin embargo, estas personas, a pesar de estar, estos grandes iniciados, a pesar de estar en diferentes épocas, diferentes culturas, diferentes regiones geográficas, ellos de alguna manera mencionaban en esa información que compartían que la sabiduría está en tu interior. Y esto es muy importante, quiero hacer énfasis en la palabra sabiduría, porque justamente es lo que nosotros queremos desarrollar a través de este tipo de conocimientos. Muy rapidito te puedo comentar. Nosotros tenemos como que 3 tipos de estados, ¿no? Tenemos el estado de inocencia, que es el estado en donde nosotros no tenemos conocimiento. Y esto lo podemos relacionar muy fácilmente, por ejemplo, con un niño, el clásico que está aprendiendo, el bebé que está aprendiendo a gatear y que mete obviamente el dedo en la toma de corrientes, ¿no? Y se da obviamente ahí un toque. Y lo que pasa pues es que este bebé no sabe que al hacer eso se puede hacer daño. Entonces él inocentemente, ¿sí? Sufre, por así decirlo, ese percance porque no tiene la información correcta, ¿no? O sea, bueno, perdón, no tiene la información. El segundo paso, el segundo nivel, que es ahora sí no tener la información correcta, es el estado de ignorancia. En un estado de ignorancia, nosotros creemos que sabemos, pero no lo sabemos. Entonces, esta información errónea es la que nos genera malestar en nuestra vida. Y por lo tanto, en ese estado nosotros pues estamos como ignorantes, ¿no? Somos ignorantes. Y no es aquel que no sabe, es el que cree que sabe, pero realmente la información que tiene, como mencioné, pues no es la correcta. Entonces, pues obviamente encontramos personas que tienen información incorrecta y que quiere vivir la vida, ¿no? Así de esa forma. Por ejemplo, la persona que se molesta cuando está haciendo cola, no sé, en un banco y empieza a gritar para que obviamente la fila pueda avanzar mucho más rápida, ¿no? Y probablemente esa información viene porque pues él cree que generando presión en las personas que atienden o en las personas de la fila, pues él va a obtener justamente lo que busca, que es que lo atiendan más rápido porque pues probablemente tiene un tema de prisa, ¿no? Entonces, esa información que él tiene pues probablemente va a ser errónea porque pues obviamente como lo veremos más adelante, no solamente genera sufrimiento para la persona, sino también genera cierta resistencia con los demás. Y por último, ya que tenemos los estados de inocencia y de ignorancia, pues obviamente tenemos el último estado, que es el del estado de la sabiduría. La palabra sabiduría se puede dividir por cábala fonética en 2 palabras, que es el saber diario. Sabiduría viene como de día
del diario y de saber. Entonces, la sabiduría básicamente es esa información que nos sirve para poder vivir la vida diaria y sobrellevar los retos y sobrellevar como que los obstáculos que la vida naturalmente nos ponen o aparecen, como lo quieras ver, en nuestra existencia. Entonces estas personas, estos grandes iniciados, nos mencionan que la sabiduría está en tu interior, ¿sí? Pero el problema de esto, de hecho, desde ahorita tú ya puedes empezar como que a cuestionarnos, ¿no? O sea, decir, bueno, ok, o sea, ¿dónde está esa sabiduría? O sea, esa sabiduría está en mi interior, pero ¿dónde está? Porque, pues al final nosotros, pues vivo cosas en el día, me pasan cosas a mí, a mi familia, cosas muy raras a veces, muy feas, que no me gustan, y yo no sé cómo abordarlas, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser que esa sabiduría está en mi interior si al final de cuentas, si yo la tuviera y está en mi interior, pues obviamente a mí me hubiera servido para poder hacer mejor las cosas? Y esta sabiduría viene justamente de la primera ignorancia que nosotros tenemos que reconocer, y yo me incluyo. O sea, ninguna de las personas está exento de esto. Y es que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. El curso se llama Conocimiento de sí mismo. Y se llama así porque justamente se centra en la idea de que no nos conocemos. Y por lo tanto, eso de no conocernos es lo que genera el problema en nuestra vida. Vamos a hacer un ejemplo muy simple y ahorita regresamos, ¿no? Nosotros podemos creer, vamos a pensar, no sé, una persona que busca trabajo, ¿no? Eh, Esta persona puede estar seleccionando trabajos en donde el jefe o la misma naturaleza del trabajo es muy explotadora, por ejemplo, donde de repente se la pasan trabajando mucho tiempo, donde de repente la paga tal vez no es, vamos a decir, proporcional al esfuerzo que se hace. Y nosotros podemos ir cambiando de trabajo, pasando por obviamente esas experiencias a veces desagradables, de estarse saliendo, buscar las entrevistas, ajustar nuestra vida, todo eso. Y nosotros no podemos darnos, o sea, estamos tan ciegos que probablemente no nos damos cuenta que somos nosotros que seleccionamos ese trabajo sin querer y que nos lleva justamente a ese tipo de problemas que luego queremos evitar. Entonces, este es un ejemplo, tal vez muy burdo, muy simple, de por qué el no conocerse el no conocerse a sí mismo, pues puede generar justamente estos problemas, bueno, genera esos problemas. No sabemos por qué nos pasan las cosas que nos pasan, no sabemos por qué pensamos lo que pensamos, no sabemos tampoco por qué a veces decimos ciertas cosas, o cuando en su momento alguien nos dice algo, reaccionamos de manera instintiva, por así decirlo, o instantánea, con miedo, con frustración, con suspenso, y no sabemos por qué pasa eso de manera natural. Entonces, obviamente nosotros, o sea, con esto queremos decir que no nos conocemos a nosotros mismos. Fíjate que hay otras personas que pueden decir, bueno, Karim, ¿cómo es que no nos conocemos a nosotros mismos? Claro que sí, oye, pues yo soy Luis, yo soy ingeniero, trabajo en una constructora y pues yo me dedico a esto, estoy casado con tal persona, tengo ciertos hijos, yo soy hijo, mi papá es este. Y me pueden argumentar o nos pueden argumentar que al final pues ellos realmente tienen una identidad. Y curiosamente, lo que nosotros vamos a cuestionar es si esa identidad que ya se formaron a través de la vida, de las experiencias, es lo que realmente son. Porque al final todas esas experiencias de vida que han formado esa identidad, pues si nosotros hubiéramos nacido en otra ciudad, en nuestro país, en otra cultura, no seríamos los mismos, ¿no? Seríamos otras personas. Entonces, una pregunta muy mística que vamos a platicar más adelante es, pues justamente, ¿qué pasa si nosotros quitamos toda esa información de lo que creemos que somos? ¿Qué es lo que quedaría? Y tal vez ustedes pueden estar pensando, bueno, ¿y por qué me tengo que hacer esa pregunta si al final
pues vamos a pensar, yo solamente quiero dejar de fumar, ¿no? O sea, yo simplemente quiero dejar ese vicio, por así decirlo. Bueno, pues resulta que mucho de esa identidad que no cuestionamos, que nunca nos preguntamos si realmente somos eso, puede estar generando justamente esos hábitos de manera indirecta sin que nosotros nos demos cuenta. No me crean, lo vamos a ir viendo poco a poco a través de lo que viene siendo los temas. Y fíjense, a mí me gusta, no sé si vieron que al inicio no mencioné nada acerca de lo que viene siendo esta presentación. Había una frase que decía: oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Esta frase estaba en Grecia, en lo que viene siendo el oráculo de Delfos. Si más recuerdo, incluso fue un templo en que incluso el iniciado Pitágoras, que no sé si sabían ustedes, ahorita en YouTube de hecho hay muy buenos videos acerca de la vida de Pitágoras. Lo pudieran en su momento, los pudieran ver, y mucha gente ya que lo estudia lo reconoce como un gran iniciado y no solamente como la persona que nos heredó lo que viene siendo la fórmula, ¿no? Para poder calcular lo que viene siendo lo de la hipotenusa, ¿no? Y los cuadrados del triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, este templo se inscribe básicamente el resumen de toda la enseñanza. Y a pesar de que es una frase que se puede interpretar de muchas formas, a mí me gusta comentar que esto se puede leer de manera literal. O sea, ¿qué quiere decir? A través de estos temas que te voy a ir compartiendo todas las semanas, tú vas a confirmar que si te conoces a ti mismo, ¿sí? Vas a conocer al universo y a los dioses. Y hay un montón de información en tan pocas palabras. Tenemos el principio, por ejemplo, de fractalidad, que es un principio hermético que se plantea en lo que viene siendo el Kybalión, de cómo es arriba es abajo, que es justamente a nivel físico es la parte fractal, en donde si tú conoces tu microcosmos, te conoces a ti mismo a nivel personal, vas a poder entender el funcionamiento del universo y vas a poder conocer esas figuras, esas deidades que en todas las culturas mencionaban que eran seres extraordinarios. Y yo sé que estos comentarios ahorita pueden sonar muy fantasiosos hasta cierto punto, pero es una realidad que existe y que, como yo les mencioné, a pesar de que seas una persona que pues es la primera vez que estás escuchando este tema espiritual, por así decirlo, este conocimiento, vas a abrir pues una puerta en donde te vas a dar cuenta de que hay mucho más allá de la vida material que en su momento tú puedes estar experimentando. Hay una gran realidad, hay una vida allá afuera, además de ir a trabajar, ganar dinero, tener una familia, hacer viajes, acumular bienes materiales. Y es justamente lo que esta enseñanza quiere de alguna manera plantearte como semilla en tu cabeza, ¿no? Y es parte de la mística que vamos a platicar. Muy bien, vamos a continuar. La enseñanza, esa enseñanza que en su momento te vamos a compartir, está básicamente fundamentada en 4 pilares de la sabiduría universal. Cuando tú escuches 4 pilares de sabiduría universal, piensa que son temas, haz de cuenta. Entonces, en cada uno de las conferencias que se van a dar, en cada uno de los temas, se van a tocar estos 4 pilares, ¿sí? Estos pilares son el tema de psicología, que ahorita le llamamos psicología, pero antes realmente le pudiéramos llamar que era filosofía. De hecho, la filosofía antigua, lo que antes se filosofaba, estaba muy relacionado a la parte psicológica que vamos a platicar en este curso. Sin embargo, pues obviamente a través del tiempo, como veremos, muchas de la información, a pesar de ser perenne, que se mantiene en algunos conocimientos, mucha de esta información se ha perdido y se ha tergiversado. Entonces, la parte psicológica, pues anteriormente era la parte de filosofía, que es básicamente lo mismo, ¿no? Digo, yo sé que ahorita si alguien me escucha que es estudioso de filosofía me puede argumentar, sin embargo, nosotros, cuando ya se platique muy bien de este pilar,
ya entonces quedará muy claro para dónde va este tema. El segundo punto es el tema de la ciencia, que para mí es pues casi el pilar que más me llama la atención, que tiene que ver con este conocimiento. Porque en la ciencia lo que nosotros buscamos es que ustedes se conviertan en científicos. Y es lo que mencionábamos cuando se platicaba acerca de que esto era una sala de estudio. Nosotros queremos que ustedes comprueben la información que se les está compartiendo. Y un científico, ¿quién es? Es una persona que investiga, analiza, practica, verifica, que no se queda nada más con la información directa que se comparte, sino que realmente se pone a investigar para poder llegar a ¿cómo se llama? Una reflexión, a algún tipo vamos a decir, de síntesis de la información que se le da, pero que ha sido comprobada. Entonces, en ese pilar justamente lo que nosotros buscamos es que tú de alguna manera te puedas convertir en esto para que seas, vamos a decir, que autónomo y ya no dependa obviamente de nosotros simplemente, o de que dependas de nosotros de estarte compartiendo la información. Una de las grandes, uno de los grandes problemas que nos vamos a encontrar en este tipo de conocimientos es que hay muchos conocimientos llamados, que nosotros les denominamos pseudoesotéricos, que son conocimientos que son incompletos o están tergiversados. Y bueno, esto es como una especie de, vamos a decir como que de ley que tal vez no está 100% comprobada, pero todos sabemos que es así. Pero podemos decir que más del 90% de los conocimientos espirituales están tergiversados. Y no con esto lo que queremos decir es que obviamente nosotros somos los únicos o somos la verdad, no, para nada. De hecho, pues mencionábamos hace un momento el tema de la religión. Las religiones mantienen cierta información real, pero hay otra parte que obviamente está tergiversada y es lo que vamos a ir platicando poco a poco, ¿no? Pero bueno, ese es el pilar de la ciencia. Ahorita vamos a platicar qué vamos a ver en cada uno de ellos. Luego, como tercer punto, tenemos el arte. El arte está relacionado con el tema de la creación, de la parte creativa, que es básicamente la habilidad más grande que tiene el ser humano. Todo esto que acabo de decir es de manera simbólica, porque realmente cuando ustedes vean arte, realmente lo que yo me estoy refiriendo es el tema de la sexualidad. Luego vamos a platicar más a fondo de este tema, pero es importante que entiendan que la parte sexual eh, juega un papel muy importante en este tipo de conocimientos. Y lo mismo, uno puede estar pensando, oye, yo solamente quiero en su momento, no sé, quitarme el vicio del alcohol o dejar de ser una persona irascible, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso de la sexualidad conmigo? Mucho que ver. Y vamos a obviamente entenderlo a través obviamente de estos temas. Y por último, vamos a tener el tema de la mística, ¿no? Que pues la mística pues tiene que ver con el tema del misterio, ¿no? Con esa parte oculta de la vida que queremos obviamente desarrollar. Entonces, de manera muy general, estos son los 4 pilares. Ahorita voy a platicar más a fondo en cada uno de ellos. Pero lo importante de esto es que entiendan que hay temas que van a ser más psicológicos y que obviamente los otros 3 pilares pues más o menos se van a ver. Hay temas que son más de ciencia, muy relacionados con el papel de la ciencia, y por lo tanto pues obviamente nos vamos a centrar en eso, y hay otros que están mezclados entre la psicología y la parte del arte que es la sexualidad. Entonces es nada más como para que vayan entendiendo que los temas están mezclados. Muy bien, vamos a revisar rápidamente estos 4 pilares y con eso nada más nos faltaría un pequeño tema al final, algunos avisos, y ya con eso terminamos el tema del día de hoy. Muy bien, el primer pilar es la psicología. ¿Qué vamos a estudiar? ¿Qué vamos a comprender para nosotros mismos del tema del pilar de la psicología? Pues lo principal que vamos a comprender es que nosotros tenemos un ego. Este ego vamos a definirlo más adelante. De hecho, ahorita voy a dar una definición, pero lo vamos a ir entendiendo poco a poco más adelante. Pero el ego se puede definir como toda la maldad que nosotros llevamos dentro. La palabra ego en estos estudios no está relacionado, sí y no, no está relacionado al ego
de la soberbia, porque luego es una palabra que decimos, no es que tú tienes un ego muy, muy inflado, ¿no? Y lo que nos estamos refiriendo es de que en su momento esta persona, pues obviamente se cree mucho, ¿no? No. Cuando nosotros hablamos de ego, nosotros nos referimos básicamente a toda la maldad que llevamos dentro, todas las creencias erróneas, todas estas ideas limitantes que nosotros tenemos dentro. Y vamos a estudiar en diferentes temas de que este ego ha sido estudiado en muchas culturas, en muchos conocimientos espirituales, ¿sí? Por ejemplo, me parece que era el Buda que le llamaba defectos psicológicos. En la teoría del cuarto camino de Gurdjieff, les decían los yoes, me parece. Entonces, de hecho, nosotros vamos a hablar mucho de los yoes, que más adelante vamos a platicar. Entonces, este tema del ego, ¿sí? Es básicamente lo que nos mete en problemas. Y por eso es que la imagen que ustedes pueden observar es básicamente una persona abriendo como que la mente, ¿no? A ver qué hay allá adentro. Y encontramos pues básicamente una persona, ¿no? Que está triste en este caso. Entonces, hay que entender que este ego es el problema que genera muchas cosas. De hecho, hay un tema justamente que se llama ego, personalidad y esencia, en donde justamente vamos a platicar muy a fondo acerca de cómo es que está constituido. De igual manera vamos a estudiar fenómenos psicológicos que pasan en nuestra mente. Por ejemplo, uno de ellos es la charla interior. La charla interior, dijeran, por ejemplo, un compañero que también comparte el curso, es el sueño de conciencia, literal. Es decir, nosotros nos las pasamos platicando con nosotros mismos en nuestra cabeza, generando escenarios muy negativos, malos, siempre de lo peor. De hecho, eso es gracias al ego, porque el ego es el que se mete justamente en esa charla interior. Y necesitamos comprender, primero darnos cuenta de que estamos charlando, y después cómo detenerlo, ¿no? De hecho, esta charla interior tiene su propio tema, que así se llama, la charla interior y la canción psicológica, en donde vamos a entender cómo es que pasa este fenómeno en nuestra cabeza. Y obviamente también vamos a hablar mucho de los estados psicológicos, emocionales que de repente se dan en nosotros mismos. Estos estados psicológicos pues realmente luego afectan la percepción de la realidad. Hay un tema igual que se llama estados y eventos, donde justamente platicamos cómo pues lo que nos pasa en esta vida a veces los vemos a través de los ojos de estos estados psicológicos. Entonces en este pilar de la psicología pues básicamente vamos a estar viendo todo eso y muchos ejercicios de cómo liberarnos de ese ego, cómo cambiar esos estados psicológicos y cómo obviamente evitar esas charlas interiores como tal. El segundo pilar, como mencionábamos, es el pilar de la ciencia. En este pilar, pues básicamente vamos a estudiar un montón de cosas. Lo primero son las leyes universales. Si en algún momento te ha tocado que yo te dé la introducción que es como que resumir la enseñanza en 5 minutos. Normalmente se lo damos a personas obviamente que asisten a la sala física y es la primera vez que van. Escucharán que yo menciono que las leyes universales son estas leyes que a mi juicio pues tal vez la física no los ha descubierto, por así decirlo, pero son leyes que existen. De hecho, los grandes maestros espirituales se dieron cuenta de que existen estas leyes. Nosotros vamos a explicarlas y vamos a tratar de compartir información y ejercicios para que ustedes puedan comprobar estas leyes universales. Pero lo importante de estas leyes es que estas leyes no sabemos que existen y luego las violamos, y al violarlas, o sea, al no saber que existen y que pues de alguna manera están ahí y pues las corrompemos, encontramos mucha resistencia en nuestra vida y nos pasan muchas cosas malas. Por ejemplo, vamos a estudiar lo que son las leyes del karma y las leyes del dharma. Vamos a estudiar también las leyes de retorno y recurrencia, que es un tema bastante místico esto que acabo de mencionar. Vamos a platicar, por ejemplo, una ley que me gusta mucho que se llama la ley del péndulo, que en estos estudios espirituales, en estos cursos, en este curso espiritual, se explica de manera muy simple y es un principio hermético que está en el libro del Kybalión. Es un libro que leí hace mucho tiempo, incluso antes de conocer esta enseñanza, y que curiosamente cuando escuché cómo se explicaba la ley del péndulo,
fácilmente pude relacionarla de manera muy práctica con ese libro, ¿no? Que les menciono. Entonces estas leyes universales, pues de alguna manera el no conocerla generan problema en nuestra vida diaria y no lo sabemos. Y es lo que vamos a estudiar. De igual manera se les va a compartir ejercicios espirituales. Estos son muy importantes porque, como vamos a ver más adelante, perdón que lo mencione mucho, pero pues este es un resumen de todo lo que vamos a ver. Vamos a entender que una cosa es de que yo te comparte la información o de que te compartamos la información y de que tú la vayas estudiando. Y eso es muy bueno porque es el primer paso que se tiene que hacer. Pero el segundo paso, que es mucho más difícil, es básicamente empezar a aplicar estos ejercicios en tu vida. Cuando tú en su momento empiezas a ejercer hacer estos ejercicios, es cuando realmente vas a poder observar el cambio en tu vida. Y es lo que a veces nos cuesta mucho trabajo nosotros entender y hacerlo. Yo te puedo decir, por ejemplo, que estuve muchos años escuchando las conferencias, analizándolas, meditándolas, pero generaba muy poca práctica. Y que realmente cuando empecé a practicar es cuando realmente te das cuenta de este cambio personal que se puede hacer. Y ya por último, pues obviamente en el pilar de la ciencia, tal como lo mencionábamos al inicio, pues lo que buscamos también es un tema de comprobación. ¿Qué quiere decir? De que ustedes a través de los ejercicios que les estamos diciendo y de la información, pues comprueben, ¿no? Si yo les dije hace un ratito, es que mira, existe un ego en tu cabeza y tiene ciertas características y así lo puedes detectar, es que tú hagas obviamente esa práctica para poder corroborar justamente lo que está ocurriendo. Entonces, pues básicamente este es el tema del pilar de la ciencia. Luego vamos a tener el pilar del arte, que ya les habíamos mencionado que este es el tema relacionado con la sexualidad. Es importante que ustedes entiendan desde ahorita que la parte sexual genera mucha importancia en esto de ser mejores personas. Nosotros aquí le llamamos energía creadora y de hecho, como se verán en temas, hay como 4 o 5 temas especializados justamente en el tema del arte, de la parte de la energía sexual, en donde se explica cómo es que esta energía es la más poderosa que el ser humano tiene. Y obviamente, como insisto, lo tienen que ir corroborando. Esta energía es la causante de muchos problemas, ¿no? Entonces, yo ahorita nada más rapidito, te pido que puedas pensar, por ejemplo, en todo el sufrimiento y el caos más que nada que genera el mal uso de la sexualidad en la humanidad. Tenemos crímenes pasionales, tenemos abortos, tenemos, por ejemplo, el tema de trata de personas, suicidios, o sea, tenemos, violaciones, o sea, imagínate cómo esa energía que juega una parte mística, que es el segundo punto en el despertar de la conciencia y de ser felices, genera tanto problema por el mal uso y sobre todo pues por todas las, vamos a decir, las impresiones de toda la información y bombardeo que tenemos en todos lados, redes sociales, televisión, anuncios por todos lados, ¿no? La música, o sea, está bastante rudo ese tema el día actualmente, ¿no? Tenemos también el tema de que obviamente esta parte sexual ya representa el tema de misterios mayores. Era básicamente el secreto mayor guardado en estos conocimientos espirituales y hay una razón por la cual ahorita este conocimiento, este misterio se está revelando. No es nada más casualidad de que ahorita nosotros agarramos esta información y la vamos a compartir para que vean que nosotros no guardamos nada, no, para nada. Hay una razón de ser y lo vamos a ir explicando. De hecho, justamente creo que es en el casi de los últimos temas, en el origen del ego, en donde justamente entendemos qué es lo que está pasando con este tema de los misterios mayores, ¿no? Y cómo es que se va perdiendo esta información. Y obviamente es un tema totalmente controversial, porque pues al final, independientemente que las religiones de por sí manejan este tema, yo creo que del otro lado, ¿no? O sea, es un tema donde ellos se vuelve más controversial gracias a ellos,
Cuando nosotros hablamos de un tema controversial es porque es algo que normalmente no se platica, y aparte la sociedad actual tiene una idea muy generalizada, o sea, hay un establishment muy específico de cómo obviamente manejar esto, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de tema controversial, pues realmente lo que queremos es que esta sexualidad sea la mejor para ti, ¿no? Y pues va a ir desde cambiar muchas ideas erróneas. Por ejemplo, los caballeros dejar de ver a la mujer como un objeto sexual, o por ejemplo a las mujeres dejar de usar su sexualidad para poder cumplir ciertas cosas, ¿no? O en su momento, pues el consumo de la pornografía, pues todo eso está muy relacionado en ese tema de controversia. Ya por último tenemos el pilar de la mística. El pilar de la mística está relacionado obviamente al misterio, y esto tiene que ver más que nada con preguntas existenciales del ser, ¿no? Justamente en la introducción que mencionaba, pues yo les comentaba, ¿no? De que, bueno, si existe Dios, que es básicamente el misterio más grande. De hecho, hay un tema especial justamente para platicar acerca de si existe o no existe, o qué es. Bueno, si existe Dios, ¿por qué deja que, por ejemplo, haya guerras, ¿no? O por qué deja que niños nazcan en condiciones muy precarias donde no pueden comer o están en guerra? Entonces, al final de cuentas nosotros queremos responder esas preguntas existenciales, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros morimos? De hecho, el siguiente tema, el de la semana que viene, justamente hablamos de la muerte. Y vamos a plantear ideas que pueden ser un poquito chocantes con ciertas ideas preconcebidas que nosotros tenemos acerca de eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando dormimos, ¿no? Que nada más soñamos, o es un tema nada más de que nuestro cerebro no se apaga y pues al final de cuentas sigue trabajando por su cuenta, o realmente está pasando algo más allá, ¿no? Como tal. Entonces esas preguntas existenciales se van resolviendo con este pilar de la mística. De igual manera nosotros vamos a estudiar justamente fenómenos no comunes y misterios, ¿no? Por ejemplo, hay un tema específicamente donde hablamos de la brujería. ¿Cuál es el peligro de esto? Y no solo piensen en brujería como nos los plantean luego en las películas, ¿no? Sino realmente nosotros, al justamente no saber qué abarca el 100% de la brujería, pues de alguna manera nosotros acabamos haciéndola de manera ignorante, por así decirlo, ¿no? Entonces al final de cuentas vamos a estar estudiando esos misterios, o el tema del desdoblamiento astral, por ejemplo, que es algo que nos pasa cada vez que nos vamos a dormir. Y pues que de alguna manera mucha gente que no ha tenido algún conocimiento espiritual alguna vez lo ha planteado. Hago una pequeña pausa nada más para comentarles. Por ejemplo, en mis redes sociales recuerdo haber visto que una familiar de mi esposa justamente platicaba que en sus sueños ella tenía conciencia de sus sueños y de que ella podía en sus sueños moverse a voluntad. Y eso lo vamos a estudiar más adelante, qué es lo que está pasando con ese tema, ¿no? Y pues obviamente el último punto es obviamente trascender lo material. Es lo que ya les había mencionado, de que pues nosotros podamos centrar nuestra felicidad en algo que no dependa de algo que es totalmente pasajero, ¿no? Que es lo material. Entonces es entender que pues hay algo más allá que pues tener bienes materiales, que es centrar nuestra realidad en lo que nosotros somos, que somos trabajadores, o que somos profesionistas, o que somos miembros de una familia. Hay algo más allá que trascender, que es trascender esta parte material que nosotros tenemos en este mundo. Muy bien. Ya para terminar obviamente este primer tema, primera conferencia, me gustaría simplemente hacer como que una especie de, no es un resumen, pero sí de empezar a introducir ciertos conceptos que nos van a servir mucho en las siguientes conferencias. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que voy a descubrir en mí? Entonces, aparte de toda la información que te acabo de compartir, ahora sí me gustaría compartirte algo que me gustaría que tú empieces a corroborar a través de estos temas que te vamos a ir compartiendo, ¿no? Entonces, esta enseñanza
para poder hacer el estudio del autoconocimiento, divide lo que somos en tres cosas. Entonces, la primera es el cuerpo físico, que es aquello que nosotros podemos tocar. Pues es básicamente la piel, nuestros órganos, el cerebro físicamente, ¿no? Nuestros ojos, que muchas veces yo lo veo mucho en memes, sobre todo en ¿cómo se llama? En publicaciones de redes sociales, que es básicamente tu cuerpo biomecánico, ¿no? Por así decirlo. Em, la segunda parte es el alma o la mente. Aquí me gustaría hacer una pequeña acotación nada más porque nosotros le llamamos alma a la mente. Es lo mismo. En otros conocimientos o en frases o en otros libros, alma se relaciona con el espíritu, que vendría siendo la tercera parte de lo que somos. Ahorita vamos a platicar acerca de él. Entonces, pero nos gustaría a nosotros que te quede claro que cuando nosotros decimos alma, nos estamos refiriendo a la mente, que es la parte intangible de esta Trinidad que somos. Entonces, ¿qué forma la mente? Los pensamientos, las emociones, las creencias, las ideas. Es como si fuera el software, por así decirlo, ¿no? A mí me gusta hacer una comparación un tanto burda, por así decirlo, pero hagan de cuenta que nosotros somos como un smartphone, ¿no? Un celular, donde el cuerpo físico pues es básicamente todos los componentes del celular, ¿no? La pantalla, los componentes físicos, los circuitos, los chips, ¿no? La carcasa. Mientras que el alma o la mente pues es básicamente las aplicaciones o el sistema operativo que está dentro de lo que viene siendo el celular. Entonces, nosotros, el alma o la mente, está básicamente contaminada por el ego. De hecho, en estos estudios se dice que solo tenemos el 3% de conciencia despierta. El otro 97%, pues básicamente es ego. Entonces, en esta analogía que estoy haciendo, es como si tu celular tuviera 97% de aplicaciones malas, que solo te consumen la energía, ¿no? Entonces son juegos, son tal vez aplicaciones que te roban tu dinero, aplicaciones que hacen que tu celular sea mucho más lento porque te extraen tus datos. O sea, lo que yo me refiero es de que esta alma o mente, pues es básicamente esta parte intangible que es de nuestra Trinidad, pero que en este caso justamente está contaminada por el ego. De hecho, el trabajo de conocerse a sí mismo es ir eliminando esas aplicaciones, ir eliminando ese ego de nosotros mismos para ver qué es lo que queda. Básicamente es como que cambiar, pues como les decía, ¿no? Las aplicaciones malas por aplicaciones buenas, que nosotros aquí les llamamos virtudes. Cuando nosotros eliminamos un ego, básicamente sale la virtud. Y lo vamos a ir viendo, insisto, lo menciono mucho poco a poco. Pero, por ejemplo, si yo soy una persona muy impaciente, en estos estudios nosotros te vamos a alentar a que tú estudies tu impaciencia, ¿sí? Que estudies ese ego de impaciencia y que en su momento comprendas qué es para que lo puedas trascender. Entonces, nosotros no queremos obligarte a que seas paciente, porque eso sería forzarte a hacer algo que no quieres o que no eres, sino más bien es eliminar la impaciencia para que de manera natural la paciencia aflore en ti. Entonces ya no tienes que hacer el esfuerzo de ser paciente porque ya no eres impaciente. Esto es lo que en la filosofía, me parece que china, se llama wei wu wei, que es hacer no hacer. Haces mucho no siendo cierta cosa. Entonces, insisto, lo vamos a ir viendo cuando veamos lo de la teoría de los yoes y todo eso. Lo que nosotros planteamos en estos estudios es de que a través de la parte de la psicología vayas eliminando cada partecita de ese ego, el yo fumador, el yo alcohólico, y obviamente lo que queda es una virtud que te va a hacer tener una mejor vida en calidad de relaciones, en la parte económica y todo lo demás.
Y ya por último, pues obviamente tenemos lo que viene siendo el espíritu, la conciencia. Ahora sí, esto es lo que nosotros somos y es lo que tú deberías de cuestionarte si esto que te estoy diciendo es real. El espíritu, la conciencia es Dios en nosotros. Es uno de los secretos más grandes y más importantes que se sabían en la antigüedad y que obviamente en los conocimientos esotéricos, en esas escuelas de misterios se enseñaba. Que cuando nosotros vamos quitando toda esa bruma, que es una forma de decirle el ego, nos vamos dando cuenta de que nosotros realmente somos una partecita de Dios. Es el espíritu y es la conciencia, es la sabiduría justamente que, que nos ayuda, es la sabiduría interior que les mencionaba, que nosotros tenemos y que no tenemos acceso. Entonces hagan de cuenta que el espíritu para poder expresarse en lo que viene siendo este mundo necesita de un alma o de una mente donde pueda albergar justamente este espíritu y este a su vez necesita de un cuerpo físico para poder obviamente experimentar y tener esto, o sea, tener esta experiencia en cuerpo físico en esta tercera dimensión. En sí, pues obviamente esto es muy importante que desde ahorita pues se vayan familiarizando con estos conceptos y es por eso que en este primer tema se explica. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues digamos que hasta aquí se deja lo que viene siendo el primer tema. Y pues esto sería pues básicamente todo por el momento, ¿no? Ahora, ya para finalizar, nada más me gustaría como que hacer algunos comentarios, repetir algunas de las cosas que se mencionaron al inicio. Esta sala virtual, pues básicamente es un curso nuevo que se está iniciando y que se va a estar compartiendo todos los sábados más o menos a mediodía. La intención es de que nosotros podamos obviamente apoyar a esas personas que de repente no pueden llevar los 2 temas a la semana o pueden ver los 3 temas, no pasa nada, que se dan. Están en la sección obviamente de streaming en vivo, en línea, y también en nuestra página de Facebook. Yo en la descripción pues obviamente voy a poner toda esta información para que puedan acceder a las páginas de Facebook, o obviamente en el canal pues nada más entrar a la parte donde está los en vivos, pero pues básicamente es eso, ¿no? El otro curso, Víctor y su esposa Sandy son los encargados de estar dando todos los martes y los jueves a las 7:30. Se proyectan en Facebook, como los mencionaba, y también lo que viene siendo la plataforma de YouTube. Y este curso, pues la idea es de que sea cada semana, como les mencionamos, y por lo tanto la idea es de que en su momento, después de un año, pues vuelva a iniciar, ¿no? Queremos ver, pues básicamente si a la gente le interesa este formato, pues para poder obviamente replicarlo. Cuando el curso termina, vuelve a iniciar. Los temas son interconectados, no hay necesidad de que tomes el primer tema de hoy, pero pues al final se recomienda porque pues de alguna manera vas viendo cómo vayan evolucionando los temas, pero pues se van tocando temas que se van interconectando, entonces pues realmente ahí es muy importante que pues de alguna manera así la primera charla que tú escuchas es la de la número 4, pues no pasa nada, puedes seguir obviamente tomándolo, pero pues al final de cuentas enriquece más, ¿no? Si se ve todo. Muy bien, entonces por mi cuenta es todo. Espero que te haya gustado. Nos interesa mucho que puedas darle me gusta a lo que viene siendo este video para que obviamente tenga un poquito mayor de fuerza, que puedas compartir la enseñanza y pues te invito a que dejes todas tus dudas. Vamos a resolver todas las preguntas que tengan. Vamos a dejar un correo de contacto en donde nos puedes mandar algún tema de alguna pregunta ya más privada. Pero pues la idea es de que tú puedas dejar tu comentario. Coméntanos qué te gustó, qué no te gustó, qué sería lo que te gustaría que se cambie en dado caso y veremos si está dentro de nuestras, si podemos hacerlo, ¿no? Si está dentro de nuestro control. Y y ya por último les vamos a dejar un PDF justamente en los comentarios
Este PDF pues habla de información adicional de este tema porque pues a veces no se puede compartir todo, ¿no? De manera completa en una charla, a veces se nos olvida, entonces pues la intención es de que ustedes lean ese PDF y que puedas compartir esta enseñanza a más personas para que les llegue. Entonces por mi cuenta pues es todo, como mencioné, y nos vemos la próxima semana. Les mando mucha fuerza interior.